Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de comenzar la clase 7A y la 7B, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Esos títulos que siempre están en la Escritura y nosotros lo leemos por leerlos. Entonces, y quizás entendamos un poco el título El Hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero muchas veces cuando aparece en la Biblia y el Hijo del Hombre, el Hijo de María y José, pero aprendimos la clase pasada que José no era el papá biológico de Jesús. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí. También vimos la clase pasada que Jesús tenía una personalidad, pero dos naturalezas. ¿Cuáles eran esas dos naturalezas? La divina y la humana. La divina por parte de quién De Dios, De y, Dios. y la humana por parte de quién, De de María. María. de María. Fíjese que habíamos hablado que no podía ser engendrado por José porque y eso viene desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién comió primero la fruta prohibida, Adán o Eva? Eva. Eva. ¿Pasó algo cuando Eva lo comió? No. No, No. no. Cuando comió Adán, ¿qué pasó? ¿Qué Que le dice la Biblia? Le abran los ojos. Fueron abiertos los ojos. O sea que Eva se podía haber comido cuatro o cinco, qué sé yo, que era fruta esa. Pero cuando Eva come no pasó nada. Y cuando usted lee la traducción lenguaje actual, el contexto da a entender que Adán estaba al lado de ella, porque yo escuché a muchos predicadores. Y Adán no estaba pendiente de su mujer, no la cuidó, no sabía dónde estaba. Yo nunca estaba de acuerdo con eso, porque si uno casado, tanto hombre como mujer, va a estar en esa angustia. ¿Dónde está el marido mío? ¿Dónde está la mujer mía? ¿Dónde está el marido mío? ¿Qué estás haciendo? Eso es una angustia, hermano. Eso no sirve. Como pareja, yo creo que uno debe tener la confianza, así uno no ve a la mujer en todo el día y llegó en la noche, uno tiene que tener esa confianza. Pero cuando usted lee traducción lenguaje actual, da a entender que Adán estaba ahí al lado, estaba cerca, pero cuando ella se comió la fruta prohibida, no pasó nada. Cuando se la come Adán, sí, se abrieron los ojos y entonces ahí vino el problema, ahí vino la maldición. ¿Y por qué? Porque Dios trabaja por orden de autoridad, hermano. Dios no es loco. Le guste o no le guste a la esposa, la cabeza, el responsable ante Dios del hogar es el hombre, es el sacerdote. Ahora, le guste o no al hombre, nosotros sin las mujeres caminamos a medio tren. ¿Entiendes? Y por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. No dice el hombre sabio, entendido y prudente y conocedor de la Biblia, no. Es la mujer. Entonces, cuando se unen los dos, el hogar trabaja bien. Sujeción, la mujer la mandan fíjese que a la mujer no la mandan a amar, a la mujer la mandan a respetar al marido y al marido lo mandan a amar a la esposa. Entonces, cuando eh, se une el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces ya viene lo que se conoce, oiga bien, aunque hay muchas contradicciones y muchas polémicas sobre esto, lo que se llama el pecado original, que es cuando ya toda persona que nace bajo los efectos del pecado, que no es consciente un niño es otra cosa, pero por eso es que Jesús no fue engendrado en María por José, no es descendiente de José, sino descendiente del Espíritu Santo. Fíjense que a través de la humanidad, desde Adán hasta Jesucristo, que es el postrer Adán, Dios se guardó de eso. Porque si Jesús hubiese nacido de la unión física de José y María, venía ya con la simiente de pecado. Gracias a Dios que la sabiduría de Dios fue, María concibe lo que el Espíritu Santo engendra. Por eso Jesús, o sea, repito esto para que usted sepa exponerlo, sepa defenderlo, sepa explicarlo. Por eso eso tiene que usted repetirlo, repetirlo y repetirlo hasta que se le haga carne, para que usted sepa explicar por qué Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. La divina vino por parte de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y la humana por María. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y por eso es que se reconcilian las dos genealogías, la de Lucas por María y la de Mateo por José, y eso también lo explicamos, porque la genealogía de María se le fue endosada a José. Espero que se recuerden. Si no se recuerdan, van presos toditos. ¿Entiendes?
Acuérdense que José era el padre legal de acuerdo a la cultura judía y la genealogía de las mujeres se le endosaba al hombre, por si alguno no se acordaba. Perfecto. Pregunta hasta acá antes entremos a la clase el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántas personalidades tiene Jesús? Una. 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 Una Naturaleza. Y una dos naturaleza. naturalezas. Exacto, perfecto. Y Jesús fue humano igual que nosotros. Vemos que por esa naturaleza humana se cansaba, dormía, le daba hambre, Ujú. le daba sed, porque era humano igual que nosotros. Inclusive se molestaba cuando las dos veces que purificó el templo, se molestó Jesús. Entonces era humano. Y por la naturaleza divina, entonces manifestaba el poder de Dios. Habíamos aprendido que Jesús usó o nunca usó su poder a su favor. Nunca. Nunca lo usó. Nunca. Nunca, siempre que usó su poder fue hacia terceras personas. Ok, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Vamos a leer Juan 1, 12, 13 para ver que nosotros también somos hijos de Dios, pero Ujú. por otra razón. Hay gente que se ofende, hermano. Tú sí. Hay gente que se ofende y dice, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Lo vamos a ver en una clase más adelante, que hay hijos de Dios en sentido único, que fue Jesús, en sentido general, que es toda la creación, y en sentido especial, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, cuando usted empiece a hablar y la gente le diga, yo también soy hijo de Dios, déle la razón. Pero dígale, tú eres hijo de Dios en sentido general. Porque en sentido único, pues Jesús, anoté eso por ahí, en sentido único, pues Jesús, en sentido general, toda la creación y en sentido especial, lo que vamos a leer ahorita en Juan 1, 12, 13. ¿Quién lo lee? Lo leo, pastor. Ajá, dígame. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Párese ahí, ya va, ya va. Ajá. A todos los que, ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, A todos los que recibieron. Está hablando el contexto, viene hablando de Jesucristo, del verbo hecho carne, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. a los que creen en su nombre, ¿cuántos de los que estamos acá hemos recibido y creemos en el nombre de Jesús? Amén. 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 Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Le dio potestad ser hijo de Dios. Oh, parece ahí, le dio potestad. ¿Qué es potestad? Derecho. Derecho. Le dio derecho de ser hijo de Dios. ¿Qué hizo usted para llegar a ser hijo de Dios? Recibirlo. Creer en su Aceptarlo. nombre y en Jesús. Y arrepentirse. Ahora lea el otro versículo para que confirme lo que estamos hablando. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese que 3 veces dice, los cuales no son engendrados de De voluntad sangre. de carne, de voluntad de sangre y de voluntad de varón, sino por la voluntad de quién. De Dios. Dios. Ajá. Hermano, ninguno de los que estamos acá, y le adelanto, usted tiene libertad de no estar de acuerdo conmigo en cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo que se vale estar en no acuerdo. Yo estoy de acuerdo que se vale estar en desacuerdo. Lo único que yo pido siempre es que lo respalde a la luz de la escritura. No que me dijeron, no que yo estoy acostumbrado, no que eso es lo que yo he creído siempre, no que yo tuve un sueño, no que yo tuve una revelación, no que se me presentó un ángel. No, yo acepto solamente lo que la Biblia dice. Estamos de Amén. acuerdo, ¿verdad? Amén. Hacer todo. Ok, entonces aquí dice que nosotros fuimos engendrados por voluntad de Dios. Entonces ninguno de nosotros hizo nada ni ejerció voluntad para ser hijo de Dios. Solamente, según Efesios 2:8, Dios por medio del Espíritu Santo nos dio fe para creer que ese tal Jesús es el Hijo de Dios y entonces por gracia de Dios fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, por la voluntad de Dios. Aquí se tumba ese pensar que
Lo que pasa es que mis padres eran cristianos, ¿ves? Y mi papá era pastor y mi mamá evangelista. Está bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero por eso se llega a ser hijo de Dios conforme a lo que acabamos de leer. No. 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 Estamos claros en esto porque tengo que enseñar lo que dice la Biblia. El hecho de que yo sea hijo de un pastor y mi mamá predicadora no me hace salvo a mí. Aquí dice primero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad, o sea, derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Que los que tienen padres cristianos tienen ya una enseñanza, un ejemplo de los padres y le es como más fácil recibir la enseñanza, sí, ¿ves? Pero no lleva ninguna ventaja con aquel que es un perro callejero, que está en las drogas, en los vicios, en la trampa, en la caída. No, si llega un momento en creer en el nombre de Jesús y aceptarlo, por voluntad de Dios pasa a ser hijo de Dios. Preguntas hasta acá. Acuérdese, se vale no estar de acuerdo. ¿Será que el pastor se molesta? No, todo lo contrario. Porque de repente yo estoy equivocado y usted me da un versículo bíblico y, verdad, se lo voy a agradecer para no seguir metiendo la pata. Pero versículo bíblico, adelante. Entonces nadie llega por ninguna acción a ser hijo de Dios. Vamos bien, ¿verdad? Ojo con eso. Ok, entonces usted llega a ser hijo de Dios por haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Pregunta hasta acá o vamos bien? Vamos bien. Ok, alguien que me lea el punto 5, página 119. Voy a leer. Entonces, todos los que nacen de nuevo por el Espíritu Santo llegan a ser hijos de Dios en un sentido especial. Sin embargo, solo Jesús es el Hijo de Dios en el sentido único, porque es el único que tiene naturaleza divina y humana. Podemos llamarlo entonces el unigénito Hijo de Dios. Ajá, entonces fíjese, en sentido único, el único que es Jesús, sentido único, tiene dos naturalezas y una personalidad. En sentido especial, nosotros. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús y lo aceptamos. Y para que la gente no se ofenda, lo demás son en sentido general, pero bíblicamente la humanidad lo que es son criaturas hechas por Dios. Pero para que no se ofenda, vamos a decirle que son hijos en sentido general. Y usted así queda bien parado y puede predicarle el evangelio a la gente. Alguien que lea el punto 6, por favor. Cuando la Biblia u otros libros se refieren a Jesucristo como el Hijo de Dios, la palabra se escribe con letra mayúscula en la H, pero cuando se refiere a hijos en sentido especial, se usa la letra minúscula en la H. En los siguientes versículos, los espacios con la palabra hijo con mayúscula o con hijos con minúsculas según corresponda. Ok, párate ahí, Ismailín. Hay mucha gente, hermano, que esta cosita que Ay, una con perdón, H Carla, mayúscula. se me olvidó los versículos, leerlo, pero. No, ya vamos para allá. Hay gente que no se fija que hay una H en mayúscula y hay otra H en minúscula para la palabra hijo. ¿Qué, qué están fallando ahí? ¿En qué técnica? Observación. En la observación. Observación. Lo mismo es cuando es la palabra. ¿Cómo sabemos diferenciar, aparte del contexto, cuando se habla del Espíritu de Dios o Espíritu Santo, del Espíritu del hombre? Igual, con letra. La E es mayúscula. Cuando usted esté leyendo la Biblia y encuentra, porque el Espíritu vino y está en mayúscula, la E de Espíritu es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Cuando está en minúscula es el Espíritu del hombre. Vamos a leer entonces, yo voy preguntando. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿es en mayúscula o minúscula? Mayúscula. Minúscula.
Mayúscula. Mayúscula. Mayúscula, Esa es porque envió a su mayúscula. hijo. Mayúscula, ¿por Mayúscula qué? Mayúscula. o H. Porque ¿Por está qué hablando mayúscula? está hablando de Jesús, se está refiriendo a Exacto, Jesús. exacto. Ujú. El Hijo de Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de, Hijos con Hijo. H Hijo. minúscula. Hijos con H Minúscula. pequeña. ajá, H. con minúscula, porque está hablando de qué hijos. Nosotros. Nosotros. Ajá. Nosotros. Y por cuánto sois, Hijos. Hijos. Minúscula. ajá, Minúscula. Minúscula. Dios envió a vuestros corazones el espíritu. ¿Cómo está la palabra espíritu ahí? Con Y ¿Qué mayúscula. espíritu es ese? Mayúscula. Espíritu Santo. Ajá, el espíritu de su, Hijo. Hijo Hijo. con mayúscula. ajá, Mayúscula. el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino, Hijo minúscula. Hijo. Hijo Hijo. y minúscula. si Minúscula. hijo, ajá, minúscula, también heredero de Dios. Fíjese, a partir de ahora, cada vez que usted lea Nuevo Testamento, la palabra hijo, eche el ojo si es mayúscula o minúscula. Una letra hace la diferencia en el contexto, hermano. Una letra. ¿Ves? ¿Se acuerdan del hermano, vamos a ver si se acuerdan, Pablo y quién? ¿Sóstenes o Sostenes? Sóstenes. 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 ¿Cuál era la diferencia según el hermano que le conté? El acento. El acento. El acento. El acento. Ahí ese hombre dejó sin Sostenes a todo el mundo, hermano. Se agarraron a Sostenes en el libro de los sexos y Sostenes los jugadores y los Sostenes por allá. Y yo, bueno, Dios mío, nos dejaron todos sin Sostenes. Cuando yo voy a la Biblia, dice Pablo y el hermano Sóstenes, un acento. Por eso no debemos leer la Biblia apurados, ni corriendo, ni muchos capítulos. Mientras más lento, mejor. Y si llegó a un capítulo, amén, pero y si no llegó, no ha pasado nada. Pero lo poco que leyó, lo asimiló bien, lo rumió, como decimos, le echó diente, le echó ojo, preguntó, buscó alguna palabra que no entendía, buscó el diccionario, buscó un compendio, buscó una concordancia, vio el contexto arriba y el contexto abajo. Hermano, cuando usted termine de leer la Biblia así, 5 versículos, 10, 8, usted está claro en lo que leyó. Hizo una buena observación, ¿no? Exacto. Y usando las técnicas que ya hemos usado. Pregunto, voy a hacer un repaso rapidito. El centurión romano que tenía el criado enfermo y Jesús, ¿se vieron de frente o no se vieron? No se vieron. Mateo, ¿cómo los pone? Que se vieron. Que se Lucas, vieron. ¿cómo los pone? Que no se Que vieron. no se vieron. Entonces ya le expliqué que eso es la condensación, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces que se fueron a predicar, que se vieron, algo le falló ahí que no leíste la otra parte que dice que no se vieron. ¿Ves? Entonces, comparación, exactamente. Así, hermano, es que se le encuentra sabor a la Biblia. Pastor, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Que aquí está el hermano Arnel dispuesto a responder. Ok. Cuando nosotros hablamos del método de comparación, eso es hacer una exégesis. Todo debe ser una exégesis. Y exégesis, le voy a decir, es lo que dice la Biblia. Exégesis es lo que yo creo que dice. Es cuando yo pongo mi costumbre, mis tradiciones, lo que me han enseñado y me dejo llevar por eso. Una ahí en el medio, exégesis. Pero exégesis es buscar el significado de la Biblia y lo deberíamos hacer. Así le damos nada más un solo versículo. ¿Ves? Porque ¿qué es lo que queremos cuando leemos la Biblia? Saber qué es lo que Dios dice para poderlo nosotros aplicar. Si lo entendemos mal, si lo interpretamos mal, si lo observamos mal, vamos a tener una mala aplicación y vamos a hablar tontería. El verso 7, hermana Jacob, usted que tiene la mano levantada ahí. Sí. El verso 7, el punto 7 de la página 119, ¿cómo dice? Dice, entonces Jesús es el único Hijo de Dios. Ninguno de los hijos de Dios
en sentido general, ha existido antes de nacer. Jesús es el único Hijo de Dios, porque es el único que existe desde antes de Jesús ha existido siempre con el Padre, porque Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Ajá. como en Mateo 1:23. El único que ha existido siempre como hijo de Dios es Jesucristo. Por eso es que es hijo en sentido único. Único. Único, hermano. No hay otro como Jesús. Y gracias a Dios por Jesús. Pastor. Seguimos. Dígame. Ay, disculpe, una preguntita. ¿En algún otro lado en la Biblia que diga que Jesús es el único Hijo de Dios? Unigénito. Sí, sí. Sí, Pregunto porque yo sé que hay religiones que dicen que cuando dicen que es hijo de Dios quiere decir todos nosotros, pero yo sé, todos somos hijos de Dios, pero Él es el como dice usted, el unigénito. El unigénito. Sí, sí. Por eso ¿Hay algún otro lado en la Biblia que diga algo así en referente a eso? No, esa palabra solamente el unigénito hijo de Dios. Ok. El único. Y con esa palabrita nos debería de bastar. Fíjense que cuando los demás hablan de primogénito, ¿verdad? Que es el primero, de otros los hijos. Pero cuando Jesús es el unigénito hijo de Dios. O sea, unigénito quiere decir uno solo, en sentido único. En sentido especial, nosotros. Sí, gracias, pastor. A su orden siempre. Vamos. Preguntas hasta acá. Entonces, vemos que Jesús, por su naturaleza divina, tenía fe y el poder para echar fuera demonios, para reprender los vientos, para reprender el mar, para multiplicar los panes y los peces, para convertir el agua en vino, para resucitar muertos. Esa es la naturaleza divina del Señor y que nunca pecó. Como no pecó, entonces Él era el único que podía cumplir de ir a la cruz para morir por nosotros. Porque si Jesús hubiese cometido, aunque sea un pecadito, uno, ya no servía. Porque si iba a morir por los pecadores, era porque él no era pecador. Si yo le pregunto, vamos a ver quién me responde esto. Si Jesús no pecó, ¿le tocaba morir? No. No. Que dijo Jesús en Juan capítulo 7, si mal no recuerdo. Nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Jesús no le tocaba morir porque él no pecó, porque la paga del pecado es muerte, pero como él no pecó, entonces él podía salir de este mundo, llegar a la presencia de Dios sin necesidad de morir. Pero entonces es ahí donde él tomó nuestro lugar. El Cordero sin mancha, que fue Jesús. Entonces todos los pecados suyos y los míos los llevó Jesús en la cruz del Calvario. Y la santidad y la pureza de Dios fue pasada a nosotros ahora que aceptamos a Jesús. Por eso es que dice la Biblia que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Aunque usted y yo pecamos, oiga, amor se le vuela la cabeza, o Dios quiera no. Aunque usted y yo pecamos, Dios nos ve justo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos consecuencias por haber pecado. Sí. Si yo digo mentira, pues me va a traer problemas. Si yo robo, me voy a traer problemas. Si yo X, me voy a traer problemas. Pero la justicia de Dios está en mí porque Jesús llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Entonces se cambiaron el asunto y mis pecados los llevó Jesús y la santidad de Jesús me la dieron a mí. He aquí los santos del Señor, no por nuestra conducta, aunque nosotros buscamos agradar a Dios. Si no lo digerió ahorita, con calma lo vaya digeriendo. Pero usted es el santo del Señor no por lo que usted haga, oiga, por lo que usted es. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios.
y tiene vida eterna en Cristo. Fíjese que si nos sacan de Cristo no tenemos vida eterna, tenemos vida eterna en Cristo. Bueno, hermano, entonces ya sabemos por qué Jesús tuvo una naturaleza divina. ¿Alguien en 1 minuto y medio me lo puede explicar? Si yo preguntara, oye, el predicador dijo ayer que Jesús tenía una naturaleza divina. ¿Qué es eso? ¿Quién me lo podría explicar en 1 minuto y medio? La tiene porque fue engendrado por el Ajá, venga, Espíritu Julio, Santo venga, Julio. y nació de María Virgen, que María es humana. Tiene Ajá. dos naturalezas, divina y humana, humana por María, divina por Dios, y es único. Una persona. Ajá. ¿Por qué es divino? ¿Por qué es divino? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo, Ajá, aparte fue engendrado por el Espíritu Santo, él Hijo es, de Dios, él es eterno, ¿verdad? eterno, Hijo de Dios. Exacto. Y entonces él tenía, ¿cómo se manifestó la naturaleza divina en Jesús? Con la autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre la naturaleza, cuando reprendía los mares y los vientos, cuando convirtió el agua en vino, cuando resucitaba a la gente, cuando todos esos milagros que Jesús hacía. Y ¿Cuál es? la tormenta en Galilea. Exacto. Ahora, creo que se lo dije, ¿cuál es, o es el otro grupo? No me recuerdo. ¿Cuál es el único milagro de juicio que hizo el Señor? Hay un solo milagro. Todos los milagros que hizo Jesús fueron de bendición, multiplicar, sanar, resucitar, fuera demonios, callar los El olivo, ¿cómo se vientos, llama el árbol de olivo? esto. Pero hubo una El olivo, el árbol. que Jesús dijo, El árbol del olivo, ¿cómo se llama? ¿perdón? La salsa, el árbol. Algo de Que no algo da va, fruto, va por que no ahí. da fruto, que lo maldice. Ajá, la higuera, La higuera. La higuera. El único milagro de juicio que hizo el Señor. Fíjese, uno solo, lo demás de bendición. Ok, entonces pasamos a la otra naturaleza, al La Hijo del higuera. Hombre. Ajá, dígame. Vamos entonces a la naturaleza Hijo Fueron de bendición. del Hombre. ¿Por qué? ¿Qué naturaleza le dio a Jesús el Hijo del Hombre? Espérate, O sea, ¿qué por- natural? La naturaleza humana. Ajá, por María, la de el Hijo del Hombre. ¿De dónde nació esa expresión? Jesús siempre decía, el Hijo del Hombre viene, porque el Hijo del Hombre va, porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y pareciera que fuera solamente una expresión. Bueno, porque es hijo hijo, pues. Es De para carne. referirse a la humanidad, ¿no? La profecía de Daniel, ¿no? De Daniel, ajá. Exactamente, vamos a leerla. Daniel capítulo 7, verso 7, 13. 14. 7:13. 13 al 14. Daniel capítulo 7, verso 13, ¿quién lo lee? De ahí viene el título Hijo del Hombre. Y ya vamos a ver que por eso fue que crucificaron a Jesús. Eso fue lo que le llenó la gota al vaso a Daniel. 7:13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14. Sigue hasta el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, mira lo que vio Daniel. Estaba Dios sentado en su trono, ¿verdad? El anciano de día, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice el 13? Anciano de. Sí. Vino hasta el anciano de días. Ajá, ese representativo de Dios. ¿Quién se le acercó? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que lo vio como en las nubes. Y dice que se le dio autoridad, dominio, ¿cierto? El versículo 14. Dominio, gloria y reino. Fíjate, desde ahí es que viene el título que Jesús se anexó. Era una profecía cumplida de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. El Hijo del Hombre. Vamos a ver si encontramos una cita. ¿De dónde, pastor, una pregunta de la simbología de anciano de días? ¿De dónde sacamos que ese Dios? ¿Cómo lo...? ¿Dónde? Ve el contexto, ¿dónde viene leyendo? Léeme el versículo 12. 12. El título, vamos a ver qué dice el título. Vamos a buscarlo acá. Está Ah, buena la pregunta. el versículo 12 o más arriba.
Bueno, vamos, ya vamos por allá, vamos a buscarlo. Vámonos a Daniel. ¿Qué dice? Ah, que lo estoy leyendo en la versión lenguaje actual, que me da más claridad. Pero vamos a leerlo. Fíjate, aquí está, vámonos a la versión que ustedes tienen. Veme leyendo el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ajá. Sigue leyendo el 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién tú crees que tenga millares de servían y millones de De millones? millones. Ajá. Y si vamos a Apocalipsis 24, léelo tú misma. Fíjate que ¿Tú lo tienes? eso lo vamos a ver más adelante, que el contexto Apocalipsis. nos aclara muchas cosas. Cuando no entendamos un versículo, hermano, váyase 5, 4 versículos más arriba y váyase 5, 4 versículos más abajo. Y eso se llama el contexto inmediato y eso le va a dar una idea de lo que estamos hablando. Pero ya está claro que el anciano de día ahí representa a Dios. Y entonces viene el Hijo del Hombre, y le dan poder, autoridad y dominio. Por eso es que Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre. Entonces, cuando usted lea ahora en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús diga el Hijo del Hombre, vamos a buscar si hay alguna cita que busquemos por acá, que diga Hijo de Hombre. Vamos a ver cómo la podemos ubicar. En el Mateo Nuevo Testamento. 17:9, ¿cómo dice? Y otro que lea Mateo 17:22, 23. Mateo 17:9. Ajá. Mateo 17. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ajá, fíjate, no le digáis nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite a los muertos. Si entendemos que Hijo de Hombre, según Daniel, es el Hijo de Dios, ¿cómo lo podríamos leer entonces nuevamente? ¿Cómo lo podríamos leer si ya sabemos que Daniel 7:13 dice que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios? ¿Cómo podríamos leer ese versículo entonces? El 9, Ajá, sí, hasta que el Hijo de Dios resucite de los muertos. Ajá. ¿Ves? Entonces, cuando Hasta él que hablaba del Hijo del Hombre, lo que estaba diciendo, el Hijo de Dios. Vamos a leer Mateo ahí mismo 17, el 22, 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, y ellos se entristecieron. Ahora léemelo conforme a Daniel 7:13. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo de Dios será entregado en manos de hombres. ¿Está viendo? ¿Cómo ellos entendían eso? Y tiene hombre con H mayúscula y hombres con H minúscula. Exacto. Muy buena la observación, Alejandro. ¿Ves? Entonces, ahí está el que Jesús le estaba hablando a la gente, quién era él. Y fíjense, hermano, fíjense lo que dice. Vamos a buscar Mateo 26. Mateo 26, atención con esta cita, que muchos lo Capítulo leemos 26. y no entendemos esta parte. Mateo 26, 64 y 65. Léelo, Robert, por favor. Jesús le dijo: Con tú calma, lo has... léelo con calma. Aquí está Jesús frente al sumo sacerdote, ya lo agarraron para crucificarlo, lo están haciendo el juicio para que se ubique. Ya hizo la Santa Cena, ya hizo todo, ya lo agarraron en el Getsemaní, ya se lo llevaron atado, lo llevaron amarrado, se lo llevan a Caifás. Mire qué pasó ahí. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta fue, la respuesta sigue.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más, Oh. qué más necesidad tenemos de testigos? Anote He esa aquí, cita, que eso no está en el libro. Ahora, ¿por qué se escandalizó el sumo sacerdote y dijo, con esto basta para Porque se está condenar? reclamando como hijo de Dios. Ajá, porque los sumos sacerdotes sabían de Daniel capítulo 7, verso 13, Ok. que ese título es hijo de Dios, pero Jesús cuando en su ministerio lo decía hasta la mitad, el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre, pero cuando está en el juicio, él se lo dice completo, vuelve a leer la parte 64. Mas Jesús le dijo, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. le citó fue Daniel 7:13 y dijeron, ¿qué? Ya no hace falta testigo. Ya no hace falta nada. Ya todos lo escucharon, ¿verdad? Sí, lo escuchamos, sí. Vamos, porque Jesús lo que le dijo, ¿cómo lo podríamos leer para que los sacerdotes hicieran esa reacción? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la Ajá. diestra del poder de Dios. Se Viniendo, declaró el Hijo de Dios. ajá, y le dijo, y se lo citó completo, viniendo de la nube. Cierto. Entonces, no, Soy el que esto es Daniel predicaba. esto es blasfemia. Esto ya no hace falta más nada. Ya no hace falta testigo falso. Ya no hace falta que lo acusemos falsamente. Ya lo que él acaba de decir es una gran blasfemia. Fíjese, porque ahora lo entendemos. Porque ahora sabemos que el Hijo del Hombre significaba, según Daniel 7:13, que era el Hijo de Dios que venía en las nubes y que después venía a tomar el reino. Y entonces lo mataron por blasfemia. ¿Se da cuenta que esta partecita es importante que usted la domine? Que cuando usted lee ahora el Hijo del Hombre, no es por decir Hijo del Hombre, Jesús le está gritando, yo soy el Hijo de Dios. Y cuando lo tenían en el juicio, cuando él dijo, y ahora veréis el Hijo del Hombre viniendo. Tú mismo, Robert, léeme el 63. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ajá. Si hubiese sido yo, ¿qué le hubiese dicho? Sí soy. Claro. ¿Verdad, sí o no? Sí. Te conjuro, o sea, Fíjate la pregunta que le hicieron. ¿Tú eres quién? Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Y él, en vez de decirle sí, Jesús siempre iba por la palabra, hermano. Exacto. Era Nos más cayó. fácil decirle sí, ¿verdad? Sí, yo soy. No, tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Wow, ya está listo. Así como hizo con Del Satanás. 63. Gracias por su entusiasmo. Yo dije, cuando yo les enseñé esto, esos van a gritar, van a aplaudir, me van a invitar a Amén. café. Pero bueno, yo sé que ustedes 26. llevan el gozo por dentro. El problema de nosotros, hermano, es que a veces tenemos ideas preconcebidas, ¿sí o no? Que vamos con ideas preconcebidas ya de la Biblia porque nos enseñaron, nos acostumbraron. Mire, hermano, yo para aprender, yo tuve que sacarme camiones y camiones de basura de mi mente, que yo le decía a mi esposa, pero cuando se me metió esto ni en la cabeza, Dios mío, qué vergüenza, yo enseñé esto, que Padre, Dios mío, que no me encuentre esa oveja que yo enseñé esto. Cuando usted se limpia de ideas preconcebidas y va de verdad a lo que dice la Biblia, no lo que usted ya está esperando que le diga, usted va a aprender y le va a dar permiso al Espíritu Santo para que trabaje en su vida. Por eso yo le digo, yo me puedo equivocar, porque ya yo aprendí que me puedo equivocar y acepto corrección, pero yo tuve que abrir mi mente y no tuve quien me enseñara, yo tuve que buscar por mi cuenta, escuchar, leer. Yo yo he leído más de 1000 libros y después lo terminé regalando, porque eran muchos libros en la casa. ¿Entiendes? Para aprender compendios, traducciones, comentaristas. Dios mío, que no leía yo. No había internet para aquel entonces. Le estoy hablando, yo tengo 47 años en el Señor. Lamentablemente no de edad, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
Y entonces la idea preconcebida me estaban matando, hermano, hasta que pude limpiarme y eso me dio paz, tranquilidad, conocer la escritura. Me estoy explicando bien. Es Ahora que inevitable. estamos aprendiendo lo que significa hijo de Dios, hijo de hombre. Entonces vamos a vivirlo. Mire, el caso que pasó, le echo el cuento mientras usted va buscando Segunda de Reyes 5, 9, para que vea cómo tenemos que la idea tan preconcebida que Naamán, el leproso, el sirio, casi pierde el milagro. Karen, léamelo usted, por favor. Segunda de Reyes 5, 9, 11. Dice, Léelo con y le calma. dijo, perdón, Léalo ok, con calma. Este viene sí. un hombre leproso para que Eliseo le ore. Oiga, leproso, y él va para que le oren. Y mire lo que se encuentra. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su Ok. lepra. Brinque el 8 para que nos rinda el tiempo. Brinque el 8. Cuando Después lo demás le... Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Párate ahí, párate ahí. Tú mismo, échame el cuento. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo primero que pasó fue que el rey de Siria mandó a este siervo de él, Naamán, a donde el profeta, para que el profeta fuese que lo sanara de la lepra Ajá. que este siervo Naamán tenía. Entonces, ciertamente, el profeta le dijo que sí, que se lo enviaran. Entonces, cuando él llegó hasta donde el profeta, en vez de ir él, envió un mensajero Ajá. a decirle las instrucciones de lo que él ¿Cuál fue tenía las que hacer. instrucciones? ¿Qué fue lo que le Que se mandó? tenía que sumergir en el agua del río 7 veces. Ok, párate ahí. Ujú. Fíjate. Naamán va leproso para que lo sane. Eliseo ni sale, ni sale. Le manda un siervo y le dice, manda a decir a Eliseo que te vaya a bañar. En venezolano, que te vaya a bañar. En el Jordán. ¿Cuál es la respuesta que da Naamán que casi le hace perder la sanidad? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Párate ahí. Mira, mira ya todo lo que venía preconcebido en su mente Una Naamán. expectativa. Él tenía una expectativa. Ajá. A él lo que le faltó decir, y va a levantar la mano derecha. Porque mira lo que dice Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, él es el enfermo, él es el leproso, y él tenía imaginado todo lo que le iban a hacer. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, el profeta, y estando en pie, ni siquiera sentado, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Hermano, y se fue enojado. Cuando usted sigue leyendo la historia, uno de los siervos le dice, pero mi señor, y si el profeta le manda a hacer algo difícil, ¿no lo haría? Sí. En el 13 lo dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él Ajá. entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Fíjate, hermano. Ve, si él no hubiese dejado lo que ya tenía preconcebido en su mente,
pierde la bendición del milagro de la sanidad. Lo mismo nos pasa a nosotros, por eso fue que le eché el cuento de que me metí y entre los tres sí pudimos, porque ya ustedes tenían concebido el que no sabía el cuento de que yo me iba a meter a favor del otro. ¿Ves? Ya, uy, el pastor se metió a defender el otro, 2 para 2, así va. No, porque eso estaba en su mente, no en la mía. Lo mismo pasó con Naamán. Él quería que se hiciera como él había pensado. Lo mismo nos pasa a nosotros, nos reímos, pero ya nosotros tenemos todo preconcebido en nuestra mente, que si no nos cuadra así, que si alguien nos enseña al revés, falsa doctrina, es del diablo, que si se echó a reír, que si no es serio, que si comió en el templo, que taca, 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 malicia del diablo. Mire, pastor, yo Ajá, le estaba haciendo una pregunta antes, más una inquietud, ajá. porque cuando uno estudia el Pon la Nuevo atención, Testamento, Carlos, que este venezolano también te come Ok. arepa. Ajá. Ajá. cuando uno estudia el Nuevo Testamento, pues uno tiene unas bases, tiene una claridad diferente a cuando va al Antiguo Testamento. Entonces, cuando estaban hablando de Adán y Eva, eso es un gusanito que tengo yo ahí, que son cosas que uno lee y trata de aceptar, pero no tengo conformidad, tengo esa inquietud. O sea, yo siempre lo veo como un cuento de fantasía y siempre pienso en el mundo actual, que creo que es algo que ¿por qué solamente un Adán y una Eva? ¿Por qué no se hicieron un millón y un millón? ¿Y por qué justos y por pecadores? ¿Y por qué empezamos la historia con tanto enredo? Entonces, eso que es un punto muy importante, para mí es una debilidad y pasa mucho con el Antiguo Testamento. Entonces, quíteme un poquito, o mate ese gusano, ayúdeme a Bueno, clarificar un la, poco pr- las la cosas. primera, y se va a matar si tú quieres que te lo maten, si no, ni que venga Jesucristo. No, 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 La claro. primera, Sí, fue un Adán y una Eva, porque así lo quiso Dios, como dice Romano. ¿Y quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? ¿Acaso el alfarero no puede hacer del mismo barro una olla de honra y otra para deshonra? Ya primero, fue Dios y así lo quiso. ¿Ves? Entonces, ¿pero por qué? Porque él quiso. Porque él amó a Jacob y aborreció a Esaú. No sé, porque no habían hecho ni bueno ni malo, dice Romanos 9. Pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Demos gracias a Dios que a nosotros no nos aborreció y punto. ¿Ve? Entonces, hay cosas que hay que recibirlas como están. Creo que me puedo equivocar. Romanos 9:4, alguien que lo lea mientras yo lo verifico. sí, yo le doy gracias a Dios que vino Jesús, porque si no sería tan difícil Claro. tener ese, que son, Sigue, sigue, te estoy ajá, oyendo. sí, ese. Te estoy Adelante. oyendo. dice, ¿la lectura o que continúe Alejandro? Continúa Cualquiera de Alejandro. los dos. Bueno, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación No, de la no, esa ley, no es. El pasaje que dice mm, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Ujú. Pero se me va, si alguien lo tiene, por favor ayúdeme, ese texto. No debemos pensar más allá de lo que está escrito, porque Alejandro, se nos va a la mente por muchas cosas. Claro, Por lo menos te voy a pero, poner una que yo siempre me he preguntado. sí, No tengo respuesta bíblica, pero yo me la pregunto, primera vez que se la digo a ustedes. ¿Qué le habrá podido ofrecer el diablo a los ángeles para llevarse las 3/4 partes? sí. Lo, Primera de Corintios 4:6 es la cita bíblica que usted ajá, está ¿cómo dice, buscando. hermana? Por favor. Dice, esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Exacto, fíjate, ¿qué versión es esa? Esta es ay Dios mío, la Biblia de las Américas. Déjeme buscar aquí En Reina Valera, por la nueva favor. traducción a la Reina Valera. También cualquiera otra, pero la Reina Bueno, la Valera, nueva esa parte, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Pero y por qué?
No me puedo meter ahí porque Romanos 9:6, creo que es secretario, por favor, vuelva, busque Romanos 9:6, Reina Valera. En Dios habla hoy, creo que es 9:6. Dios habla hoy, 9:6. algo así. 13, el 13, por favor. 13:14. 13, ok. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues Sí, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ajá. Está Así que hablando no depende del que del corre. que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ajá, eso. Pero fíjate como dice, desde el 11 te lo voy a leer en Dios habla hoy. Y antes que ellos nacieran, hablando de Jacob y Esaú, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger. De acuerdo con Ah, su propósito, a ajá. quienes Él quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Exacto. Entonces, yo cuando me pongo a pensar eso, oye, me cogieron a mí, no a aquel, calladito. Ya, no voy a, no voy a poner a pensar más, no voy a hacer que Dios haga una revisión y diga, ay, me peleé, échate para allá. No lo va a hacer, ¿no? Pero eso es lo que yo te quiero enseñar. Y eso me quitó mi carga. Dios tiene el derecho a escoger, quiso hacer un ángel bueno, y el diablo después se echó a perder. Dios sabía que se iba a echar a perder, pero yo calladito, yo lo que doy gracias a Dios que estoy en los caminos de Él. Eso es lo importante y eso nos quita carga. Porque cuando tú te metes en filosofía, eso no tiene fin. Son libros de este grueso y libro y libro y libro y olvídate. Entonces, por eso es mejor no pensar más allá de lo que está escrito conforme la escritura. Y eso era, hermano, trayendo al tema, lo que le pasaba a Pedro. Pedro ya tenía preconcebido, y todo Israel, pero en el caso de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿y quién dice los hombres que soy? Ah, tú eres Elías, tú eres un profeta. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y usted quién dice que soy? ¿Qué le dijo Pedro? Que él era Dios, que él era el hijo de... Tú eres el Cristo, pues, el Hijo del Dios viviente. es- Pero después más adelante, cuando Jesús le dice, le sigue hablando que el Hijo del Hombre va y va a ser muerto y lo van a matar. Y entonces Pedro lo llama aparte y dice, eso no, que no te ocurra eso, que no te acontezca, porque aunque Jesús le había dicho, Dios te reveló que yo soy el Cristo, él tenía una idea preconcebida de que el Cristo, el ungido, venía era a reinar, venía era a libertarnos, venía era a librarnos del imperio romano y a ponernos en primicia como país. Y entonces Jesús le dice, el Hijo del Hombre viene y lo van a escupir, lo van a golpear, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. No, eso no le concebía a ellos. Perdón, pastor, una pregunta. ¿Por qué si en Isaías ya estaba, por ejemplo, la profecía de que él era varón de dolores, de que iba a, o sea, y está escrito que todo lo que Jesús iba a pasar, ¿por qué ellos tenían la expectativa de que él iba a llegar como un rey, que iba a poner orden? Porque eso fue, entendieron mal. Primero, eso fue lo que le vendieron. Segundo, ellos entendían que el reino era de acá. Entonces, nos va a libertar, nos va a dirigir, nos va a librar, pero Jesús dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Fíjate que, ¿dónde es que Jesús va a instaurar ese reinado que habla Isaías? Cuando Él venga en la segunda venida, porque la pregunta es, viene el rapto, se lleva a la iglesia, la boda del Cordero, empieza la tribulación y después viene acá. ¿A qué viene Jesús? A instaurar el milenio. ¿Qué es el milenio? Ese reinado de paz que había ofrecido Isaías, que es donde dice que la serpiente, el niño jugará con la serpiente, el león comerá pasto junto al burro. O sea,
ahora eso no se ha cumplido. Eso es lo que se va a cumplir en el milenio. ¿Dónde va a estar Jesús, su iglesia y todo lo que vamos a reinar con él? En Israel. Ahí es que se cumple lo que decía Isaías. Ellos lo entendieron, que era que venía acá en esta tierra, y por eso cuando Jesús lo quisieron hacer rey, Juan capítulo 6, él dijo, no, 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 no. Mi reino no es de este mundo. ¿Acaso tú no crees que yo puedo pedirle a Dios que mande 12 legiones de ángeles y me liberte? Sí, pero mi reino no es de acá. ¿Dónde se va a cumplir eso? En el milenio. ¿Vamos a estar nosotros ahí? Sí, por eso es que yo ahorita no voy para Israel, me va a salir más caro, no pocos días, y en cambio en el milenio voy a ir barato por 1000 años. ¿Qué te parece? Entonces, yo estoy esperando ese autobús, de que no lo voy a esperar, no lo voy a esperar. Yo voy a Viendo acá, entonces estamos claros que a veces las ideas preconcebidas nos hacen perder el significado de la Biblia. Y que así como yo le dije que yo reconocí, que yo enseñé mal, que yo hablé mal, debemos reconocer, hermano, de que a veces no, ay, gracias a Dios que yo no he enseñado mal, pero a lo mejor te han enseñado mal y tienes una idea ya preconcebida, y cuando te vienen a hablar algo que está en la Biblia, ahí tú no lo ves. Los discípulos no veían eso, y por eso les decía que no te mueras, no permitas eso. Y Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ves? Ese era el asunto, y por eso todos los israelíes lo desecharon. Estamos esperando a un Mesías victorioso, y no me digas tú que vas a morir en la cruz. Si cruz es maldición. No me digas tú que tú eres el rey de Israel. No, porque ya le habían vendido mal la idea. Mi consejo es, cada vez que usted vaya a leer la Biblia, pídele al Señor, Señor, que yo vea lo que usted quiso decir. Qué bueno si lo que usted está recibiendo en la Biblia es lo que le han enseñado a usted por años, por generaciones. Amén. Pero si hay algo que no cuadra, entonces usted tiene que ir a la palabra del Señor en humildad, en sencillez de corazón, y averiguar y preguntar a sus autoridades, hermano, ¿cómo es esto? Yo siempre digo, pregunte, alguna duda, algo, pregunte. Y esta cita que le di de Segunda de Reyes 5:9, esta cita que le di de Mateo 26, 64, 61, anótelo, que eso no está en el libro. Fíjese, alguien que lea el punto 23, página 130, con esto ya estamos terminando, aunque todavía nos quedan tiempo si alguien quiere preguntar algo. Punto 23, página 130, ¿quién lo lee? Los judíos esperaban que el Hijo del Hombre viniera en las nubes para establecer un reino eterno, como lo leemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Y el 24? Los judíos estaban tan esperanzados de que el Mesías fuera el caudillo que les diera un reino más grande que el imperio romano, que rechazaron totalmente la idea que tendría que sufrir y morir. Exacto. ¿Ven? Ellos ya tenían la idea preconcebida. Cuando venga el Mesías, nos va a liberar. Pastor, tengo una pregunta. Ajá, dígame, hermano. Pastor, usted dice que le vendieron esa idea de que todo lo contrario, o sea, cambiaron el chip eso fue los fariseos que se encargaron de... Los fariseos y los maestros de la ley. Ok, pero yo, o sea, ya poniendo todo como en contexto, siento que eso era algo, o sea, la voluntad de Dios, ¿no? Porque por eso inició... Ok, pero es la voluntad de Dios, porque Dios sabe cambiar nuestro lamento en baile. Dios sabía que ellos no lo iban a recibir, porque Jesús cuántas veces y cuántas muestras no le dio que él era el Hijo de Dios. Pero cuando decía que él tenía que sufrir, que él tenía que morir, ejemplo, cuando Jesús decía, amad a vuestros enemigos, él decía, no, si queremos quitar nuestros romanos de encima, que si te dan aquí, pon la otra. No, ese no puede ser Cristo. ¿Entiendes? Entonces, porque el Cristo es victorioso. El Cristo es tremendo. Y a veces, hermanos, nosotros también tenemos esa idea preconcebida. Y a veces citamos mal la escritura,
Pedro y todos los fariseos esperaban, fíjate que los discípulos esperaban un Mesías vencedor, militar, libertador, y le salió Jesucristo. Yo quería decir sobre esto ¿Me oigo? del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Yo le escuché a alguien decir una vez, María, Madre de Dios. Yo le dije que eso no tiene lógica. Dios no puede tener madre. ¿Entiendes? Pero bueno, Cristo es Dios, pero no es hijo de María como Dios. Ok, esa es la expresión que toca decir muy buena, como Dios, pero en El su hijo de María humanidad, como hombre, hijo de María. ajá, Pero hasta ahí. no como Dios. No, como Dios nunca, porque Dios, fíjate que Dios se encarnó, es lo que llamamos la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre, que escogió el cuerpo de María es otra cosa. Y bueno, porque estamos acostumbrados que cuando una mujer da luz, ese es su hijo y yo soy su mamá. Pero bíblicamente Jesús no fue engendrado por ningún hombre. Jesús se encarnó, dejó su gloria, como dice Filipenses, sí, Filipenses, dejó su gloria, se hizo humano y fue a la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que se llama la doctrina de la encarnación. Lo que es reencarnación no existe, ¿ok? Reencarnación no existe, encarnación. Y entonces la gente, Agnes, cuando habla de eso, como desconoce bien la historia, esto que estamos hablando, desconoce la historia de José y María, desconoce esta palabra profética de Isaías, que es el Hijo de Dios, desconoce que hay la doctrina de la encarnación, entonces dice, esa es la mamá, pero fíjate que Jesús es el Salvador. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, es Jesús, el único mediador. No, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La misma María dijo cuando el milagro de convertir el agua en vino, ¿qué dijo María? Hace todo lo que Él diga. O sea, aquí yo lo parí, pero este es el jefe. Y se acabó. ¿Ves? Entonces, bíblicamente sabemos que María fue una mujer de Dios, una mujer santa, que la escogió Dios, pero fue como solamente el medio para que naciera Jesús. Dime, La palabra es concebida, ¿no? Jesús fue concebido por la Virgen María. ajá, pero engendrado por el Espíritu Santo. Ah, no, claro, claro. ¿Ves? Por eso es que no Sí. Y en Canaán, en la cruz del Calvario se la encomendó a Juan. claro. ¿Ves? O sea, que él es como hijo humano, así honró a su madre. Dime, Julio. Sí, quería comentar rapidito sobre María que dice en Lucas, ¿cuál es este? 1:47 dice María, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Que ella reconoce que Él es su Salvador, ¿verdad? Seguro, sí. No, María siempre estuvo clara. ¿Entiendes? Lo que han hecho a perder el negocio son los demás que quieren ponerla por encima de Jesús. Y no se puede, Jesús es el Salvador. Ajá, entonces, bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Repasen esta clase. ¿Qué clase vamos a hacer, profesor? ¿Las 7 Ajá, vamos para las 7C. 7C. Tomo eso lo mando por escrito. La 7C y la 8A y la 8B. Así que bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Paz, salud y bendiciones. Paz, salud y bendiciones. Bendiciones, Carlos. Estás invitado ya para la clase. Amén. Bendiciones. Que pase buenas noches. Amén. Ok.